Damos la bienvenida al Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la Nación, donde en esta oportunidad asistimos a la presentación del libro Historia del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, cuya autoría pertenece al doctor Julio Pit Villegas. Esta presentación es organizada por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, IFEP, dependiente de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación. Se han recibido en la oportunidad la esquela que vamos a hacer mención y, por supuesto, hay numerosas adhesiones que oportunamente el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios ha de contestar por medio del correo electrónico. Estimado Julio, le escribo para agradecerle muy especialmente la invitación a la presentación de su libro Historia del Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Le hago llegar mi más sincero reconocimiento por su compromiso y responsabilidad en el análisis profundo de la evolución histórica de los artículos vigentes, siendo una herramienta fundamental para los investigadores de la tarea parlamentaria y legislativa. También deseo reconocer el trabajo del arquitecto Jorge Pardal para la concreción de esta nueva publicación. Es un orgullo para este honorable Senado de la Nación contar con un funcionario de sus características puestas al servicio de este Parlamento. Reciba usted y todos los presentes mi cordial saludo. Ingeniero Julio César Cleto Cobos, vicepresidente de la Nación, presidente del Honorable Senado de la Nación. Habiendo hecho mención, entonces, a esta correspondencia, vamos a invitar a hacer uso de la palabra quien ha de coordinar el desarrollo de esta presentación, el señor senador mandato cumplido, arquitecto Jorge Pardal y subdirector del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Desde la Secretaría Parlamentaria, el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios agradece vuestra presencia. Hoy para nosotros es de un muy buen agrado y es un orgullo la presentación del libro de la historia del reglamento del Honorable Senado de la Nación, visto desde su articulado y analizado desde su articulado vigente, y que, sin lugar a dudas, cuyo autor, que es un hombre de dilatada trayectoria en nuestra casa y actual responsable del archivo y de registros de las leyes nacionales en el Senado, realmente es un honor y es un orgullo que esta pieza sea un aporte institucional para una mejora de las instituciones, y creemos también que se enmarca en una política de publicaciones que emana del señor presidente del Senado Nacional. Vamos a integrar la mesa académica, el señor secretario parlamentario, el doctor Juan Estrada. Los invitamos también al señor secretario administrativo del Senado, a tomar Jorge Tiempo. Invitamos al autor, al doctor Julio Pit Villegas. Invitamos al doctor Rosendo Fraga. Invitamos al señor director del IFEP, señor Pablo Silva, y invitamos al prosecretario parlamentario, doctor Canals, también a tomar asiento. En primer lugar, y por razones de agenda, le vamos a dar la palabra a nuestro secretario parlamentario, que nos va a expresar lo que significa para esta área la presentación de este libro hoy día en este salón. Doctor Estrada.
Buenas tardes. Bueno, me toca a mí abrir este acto en razón de que por cuestiones de agenda que obviamente superan lo que teníamos previsto, el señor vicepresidente no ha podido hacerse presente y lo ha hecho a través de la misiva que acaba de leerse. Como secretario parlamentario del Senado, quiero decir que para la Secretaría y para mí personalmente es una enorme satisfacción el poder asistir a la presentación de este libro, de este trabajo, de esta elaboración que muy precisa y detalladamente ha hecho el doctor Pil Villegas. Quizá lo más importante sea resaltar precisamente el hecho de que dice que es un aporte a la institucionalidad en la portada del libro, porque efectivamente así es. Esto aporta a una mejora de las instituciones. El doctor Pil Villegas, como muchos funcionarios de este Congreso de la Nación, de ambas cámaras, son el cimiento, la base sobre la cual se mantiene y se desarrolla el trabajo que las cámaras realizan. Sin ellos sería tremendamente dificultoso comenzar a pensar siquiera en cómo llevar adelante la tarea legislativa, la tarea de análisis de los problemas nacionales que se desarrollan en estos salones. Ustedes saben que un legislador tiene como ámbitos de actuación, en primer lugar, su propio lugar de residencia, el partido político en el cual milita, el bloque al cual pertenece en la Cámara, las comisiones que dentro de la Cámara integra y finalmente el recinto de senadores. Es decir, el quinto ámbito que acabo de enumerar es casi lo único que se ve en la vidriera, lo que trasciende más allá de las paredes de este palacio, lo que todo el mundo evalúa, bien o mal, pero pocos son los que conocen cómo se llega a esa puesta en escena del trabajo parlamentario que es el recinto. Y para esa puesta en escena hace falta el trabajo de todos estos hombres, de estas piezas, digamos de alguna manera, de estos basamentos que tiene el Poder Legislativo para hacerlo posible. El doctor Pil Villegas es una de esas bases fundamentales que está en los cimientos del actual Senado de la Nación y que posibilita con su tarea diaria y no solamente con este trabajo que ha realizado en torno al reglamento, que es de suma importancia, de suma utilidad para los legisladores y para todos cuantos nos desenvolvemos en esta casa, pero digo que no solamente con este trabajo, sino con su tarea cotidiana, desarrolla una actividad, él y muchos otros, que realmente debe ser destacada muy especialmente y que no es conocida fuera del Palacio del Congreso. De modo que yo quiero remarcar especialmente esta circunstancia. En el doctor Pil Villegas, aparte de hacer un homenaje a él mismo por su tarea, por su trabajo, por su tesón, por su ánimo investigativo, por la acumulación de información que ha hecho y que nos brinda, también estoy, en cierta forma, rindiendo un homenaje a todos y cada uno de los que diariamente colaboran para que las instituciones funcionen y funcionen como deben funcionar. Así que, entonces, quiero dejar de esta manera presentado en nombre de la Secretaría Parlamentaria a la obra y al autor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Es muy escasa la literatura sobre derecho parlamentario en Argentina y en este contexto la edición del presente material bibliográfico, entendemos, es un aporte de consulta a los estudios sobre antecedentes y evolución de la normativa.
y que presenta una interesante metodología de análisis y lectura en las formas de debatir, en las formas de deliberar, en la forma de votar. El Honorable Senado de la Nación tiene que ver el fondo justamente del contenido de este libro. Y para referirse al mismo y para referirse también a su autor, vamos a escuchar los conceptos que vertirá alguien que conoce bien sobre esta temática y también sobre el autor, que es el doctor Rosendo Fraga. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al senador Pardal, ¿no es cierto?, por la invitación a participar en este acto, y a Julio Pitt por haberme convocado. ¿Por qué estoy acá? Bueno, porque en el año 90, o sea, hace casi 20 años, Pitt, ¿no es cierto?, estaba con este tema, había estudiado toda la historia del reglamento del Senado y necesitaba un editor. Y entonces yo, ¿no es cierto?, le edité ese primer texto sobre la historia del reglamento del Senado de la Nación. Texto que todavía hace 3 meses tenía demanda para sacarlo en fotocopia. Por eso celebro esta edición, porque realmente llena un vacío editorial. Y tal fue en aquel momento, hace 19 años, el efecto positivo que tuvo esto, que Pitt emprendió también el trabajo en el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿No es cierto? Y publicamos en el 90 2 ediciones modestas, ¿no es cierto?, de ambos trabajos de Pitt. ¿Quién es Pitt? Si yo pusiera una palabra, creo que Pitt es un gran servidor público. Es un hombre cuya vocación es el servicio público, ¿no es cierto?, donde todo su esfuerzo, todas sus energías, toda su vocación ha sido puesto al servicio público a través de distintas funciones que ha tenido y ha cumplido y sigue cumpliendo en el honorable Senado de la Nación. Agregaría también que siempre, desde que yo lo conocí en el verano del año 72, ya hace mucho tiempo, cuando éramos chicos, siempre era un hombre totalmente preocupado, interesado por lo que es la problemática del país. Es decir, viviendo el país con sus angustias, con sus entusiasmos, pero yo diría que es un hombre para el cual su gran interés vital ha sido la Argentina, como vocación, como preocupación y como servidor público en el Senado de la Nación. Es de esas personas, ¿no es cierto?, que se dedican al servicio público sin esperar ninguna remuneración excepcional, quedándose el anonimato sin que muchas veces, ¿no es cierto?, se conozca, trascienda lo que realmente hacen, pero son esas personas realmente con una gran honestidad, una gran dedicación y que mucho le debe la Argentina y que quizás yo hoy, en la persona de Julio Pitt, se los reconozco a todos. El libro. Entonces yo creo que en este libro Pitt nos plantea, primero, un punto, una tesis central. Y él dice que el reglamento es la mayor expresión de autonomía del Poder Legislativo. Es ese punto en el cual el Poder Legislativo, en base al artículo 66 de la Constitución Nacional, que dice que cada Cámara, ¿no es cierto?, hará su propio reglamento, donde el Poder Legislativo es más autónomo, ¿no es cierto?, respecto al Ejecutivo. A partir de esto, él desarrolla otro concepto, que es el concepto del derecho parlamentario. Como él bien dice, el derecho constitucional tiene una serie de destacados tratadistas, muchos manuales y tratados de derecho constitucional, pero el derecho parlamentario en sí mismo, que es realmente decisivo para el funcionamiento de la democracia, para la división de poderes, para el funcionamiento de las cámaras, se ha escrito muy poco. Y él, yo creo que con toda precisión y con todo fundamento, ubica este trabajo que él ha hecho, la historia del reglamento del Senado de la Nación, en el campo de lo que llama el derecho parlamentario. Cuando conversamos hace una semana con el senador Pardal, yo le decía que este es un concepto muy importante, y que este es uno de los temas en los cuales el Senado de la Nación incluso podría tomar la delantera respecto a otros países de la región. El desarrollo de una maestría, por ejemplo, sobre derecho parlamentario, creo que es una disciplina muy importante, ¿no es cierto?, para desarrollar y profundizar de la perspectiva académica.
Y creo que a lo mejor este libro puede ser un punto de partida, ¿no es cierto?, para una acción más trascendente, ¿no es cierto?, y consistente en este campo. Bueno, Pitt acá es un autor de derecho parlamentario y a la vez un historiador. Creo que con acierto, yo siempre digo, la historia es la condición necesaria, pero no suficiente para entender el presente. Yo no puedo entender el presente sin la historia. Tampoco puedo reducir a la historia el conocimiento del presente. La condición necesaria, pero no suficiente. Y para entender, comprender todo este concepto del derecho parlamentario, como lo plantea el doctor Pitt, a partir del reglamento, él recurre a la historia. Y ahí nos explica, ¿no es cierto?, muy concretamente, dice que lo que él llama el reglamento madre del Senado de la Nación es el reglamento de la legislatura de la provincia de Buenos Aires del año 1822. Recordemos que en nuestra historia, hasta el 2020 tenemos los cabildos, en la provincia de Buenos Aires se termina el cabildo, el 22 se instala. La legislatura de la provincia de Buenos Aires establece su reglamento y él lo llama el reglamento madre. Y lo llama reglamento madre porque después viene el Congreso Constituyente del año 24 al 27 y toma ese reglamento madre como base y prácticamente, sin ninguna modificación, lo adopta. En el libro plantea que hay prácticamente la única modificación que el Congreso Constituyente 24-27 le incorpora al reglamento de la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, es el derecho de la minoría a exigir el quórum que en ese Congreso era de 2/3. Después viene, saltamos al Congreso Constituyente de 1853. Y acá Pitt nos dice que en realidad no innova, prácticamente toma el reglamento, ¿no es cierto?, del Congreso Constituyente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires de 1822 y lo reproduce prácticamente sin incorporar ninguna modificación. De ahí salta o sale a lo que él llama el reglamento padre. Y el reglamento padre, en el concepto y la verificación de Pitt, es el reglamento del Senado de la provincia de Buenos Aires de la época de la secesión de Buenos Aires. Él ha dicho, bueno, en realidad había dos senados, estaba el Senado del Estado de Buenos Aires y el Senado de la Confederación. Él dice, el Senado de la Confederación lo que hace es tomar el mismo reglamento, la legislatura de la provincia de Buenos Aires del 22, y lo reproduce. Lo que hace en cambio el Estado, es decir, el Senado del Estado de la provincia de Buenos Aires, es innovar con una serie de cuestiones, y esto acá él lo llama el reglamento padre, porque esa estructura del reglamento del Senado de la provincia de Buenos Aires, de los años de la década del 1850 y 1860, cuando en la Argentina convivían dos estados, es la matriz sobre la cual se ha continuado desarrollando y modificando el actual reglamento del Senado. Pero claro, todo esto Pitt lo plantea con un concepto histórico de dos periodos. Él lo llama el periodo ancestral y el periodo nacional. Le llama el periodo ancestral hasta 1861, todo esto que hemos revisado. Legislatura de la provincia de Buenos Aires, hasta que se unifica la nación. Periodo ancestral, que es lo que hemos revisado. De ahí en más, él lo llama periodo nacional, porque ya se ha unificado formalmente la nación, todo el país ha aceptado, ¿no es cierto?, la Constitución Nacional 1853 con la modificación posterior del año 61. Bueno, y acá él continúa incorporando, ¿no es cierto?, las modificaciones que se van introduciendo, pero siempre manteniendo esa matriz de lo que él llama el reglamento padre. Es como si en el periodo ancestral, el reglamento madre, es de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y en el periodo nacional, el reglamento padre, que él llama, es el reglamento del Senado del Estado de la provincia de Buenos Aires, que después se adopta en el Senado de la Nación. Pero, para no extenderme, ¿no es cierto?, yo creo que él con mucho acierto, y para ponernos ya en el siglo XXI y salir del siglo XIX, porque pareciera que en este tema, a lo largo del siglo XX, este reglamento padre fue una matriz que no se modificó sustancialmente. Y yo creo que con toda razón plantea que al comenzar el siglo XXI ha habido un cambio importante en el reglamento. Y él lo explica con la reforma del reglamento del Senado del año 2002. Y yo coincido con lo que dice Pitt, que creo que esa modificación del reglamento del Senado es una etapa diferente. ¿Por qué es una etapa diferente? Bueno, acá se incorpora el Internet. Se incorpora el Internet. Tenemos el audio, el video, ¿no es cierto? Y esto, además, no solamente en la sesión, se incorpora algo que mencionó, ¿no es cierto? Se mencionó tanto Estrada como Pardal recientemente, el trabajo de las comisiones.
Sí, se hace pública toda una tarea que antes era, ¿no es cierto?, de hecho no pública. Se crea y se publica la página web. Y esto, ¿no es cierto?, acá se publica en las reuniones de las comisiones, temarios, ¿no es cierto?, licitaciones, contrataciones, se da al Senado de la Nación una transparencia realmente que hasta ese momento no había tenido y que es desde ya necesaria y positiva. Aparece en el artículo 49 del reglamento, declaraciones juradas de los senadores. Bueno, algo que para mí es fundamental, empieza la votación nominal de los proyectos, que esto desde el punto de vista de la representación es un tema absolutamente fundamental. Las audiencias públicas. Audiencias públicas, ¿no es cierto?, donde las comisiones pueden convocar ONG, sectores interesados, etcétera, que es un cambio, un paso realmente muy importante. Se hacen públicos los pliegos de los pedidos de acuerdo. Se hacen públicos, con lo cual cualquier ciudadano que quiera opinar sobre eso tiene hoy la posibilidad de hacerlo. Y esto me parece que es un punto realmente importante. Bueno, todo el procedimiento público para el tema específico, para la designación previo de audiencia, para la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces todo esto, y además la transparencia que se hace pública sobre el financiamiento y la estimación de gastos del Senado de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que yo plantearía como conclusión? Creo que este libro abre una brecha en lo que se llama el derecho parlamentario, que creo que es un tema realmente muy importante, que tiene muchísimo que ver con el funcionamiento eficaz de la representación y de la democracia, y un tema en el cual creo que el Senado de la Nación puede tomar la delantera, ¿no es cierto?, en algo que puede ser realmente muy importante y de proyección no solamente en la República Argentina. Creo que este libro de Pitt es una manifestación más, una prueba más de su vocación de servicio, en su calidad de servidor público. Y creo que en síntesis el libro, ¿no es cierto?, lo que nos muestra es que los dos grandes pasos realmente innovadores en cuanto al reglamento, en realidad fue aquellos dos reglamentos que Pitt señala, el reglamento madre, el de la legislatura de la provincia de Buenos Aires de 1822, el reglamento padre, el del Senado del Estado de la provincia de Buenos Aires, pero que también hemos dado en este siglo, al comienzo de este siglo XXI, un salto cualitativo muy importante en el Senado de la Nación en cuanto al reglamento que ha ido en la dirección de una mayor transparencia, ¿no es cierto?, del funcionamiento, lo cual es fundamental para un eficaz funcionamiento de la democracia. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al presentador, doctor Rosendo Fraga, pero le vamos a pedir al autor del libro, a don Julio Pitt Villegas, que nos dirija su concepción en este día. Buenas tardes a todos, bueno, y a todas, siguiendo el signo de los tiempos. Fundamentalmente, ustedes comprenderán que el evento de la presentación de un libro es para su autor un momento bastante especial. De un libro o de cualquier construcción cultural originaria. Fundamentalmente porque se dan cita y se convocan una serie de sensaciones, sentimientos y emociones. Iba a hablar sobre el libro, pero realmente, Rosendo, qué notable. ¿Cómo hiciste para leer el libro y estudiar todo? Realmente, con todas las cosas, realmente notable. Notable, les habló del libro, o sea que yo ya mucho acá no tengo que hacer. No, lo que tengo que decirles, contarles, es un poco tratar de hacer una nota color de esto. ¿Cómo fue? Pues
yo siempre me pregunto cuando iba a presentar a ver en la presentación de un libro, de una pintura, de cualquier obra de arte, ¿qué lo habrá motivado? ¿Qué hizo que haga esa obra que hizo? Y yo les voy a decir que fueron mis alumnos, muchos de los cuales, algunos de los cuales actualmente están acá. Les voy a decir que todo empezó allá por el año 1987-86, cuando el Honorable Senado crea su Centro de Capacitación Superior para los estudios y capacitar al personal, y no solo al personal, sino como se renovaban las cámaras, los asesores que venían y los hombres interesados en la acción parlamentaria y legislativa. Acá está el actual director del Centro de Capacitación Superior, profesor Andrade, y el personal también, que tanta fuerza ponen en la capacitación de la gente. Y en ese marco crea el SECAP, firma un convenio con el Ministerio de Educación, creando los CENS y en ese marco los peritos en administración legislativa. También están presentes la directora de los CENS, a quien les agradezco su presencia, y a la secretaria. Y ellos realmente son los que me motivaron, porque con las preguntas diarias, ¿cómo surgió la pregunta? Yo explicaba, le hablaba de los artículos de la Constitución, del reglamento, y recuerdo que un alumno me preguntó: profesor, usted nos habla, por ejemplo, sobre un artículo de la Constitución y nos dice, vean en este libro, qué Zarini, qué Leiva, etcétera. Y del reglamento, ¿dónde podemos sacar? Por ejemplo, nos explica este artículo del reglamento, ¿dónde podemos sacar la historia del artículo del reglamento? Por supuesto, no había nada, porque no había desarrollo del derecho parlamentario, como bien decía. Y bueno, me puse en la tarea, así que ellos también son los motivadores. Pero si hubo un motivador, un estimulador, fue Rosendo, el doctor Rosendo Fraga, que les digo que no está aquí porque nos conocemos de tiempos juveniles o porque es director de la consultora tal vez de mayor jerarquía, ustedes lo verán permanentemente, o como consultor político o analista político. Él está acá porque es un académico de la historia. Y no solo es un académico de la historia, sino es el pionero en la producción de libros de historia del reglamento ancestrales en su dimensión, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Pero si hubo un motivador, hubo un estimulador, también los que ejecutaron este libro es la dirección del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios. Son ellos los que llevaron adelante esta idea y las que trabajaron, agradeciéndole al staff directivo, agradeciéndoles a todo el personal que ponían su cuota de ayuda en las distintas actividades que hacen a la realización y edición finalmente de una obra. Y muy especialmente al miembro del instituto que creyó en esta obra ya cuando estaba publicada al principio el SECAP en la página de internet, porque está publicada en la página de internet esta obra, que es al doctor Santiago Echevarne Bilbao. Y desde ya también al senador Pardal, que fue un ejecutor entusiasta de esta obra. El Instituto Federal de Estudios Parlamentarios realiza obra y cuenta con investigadores en los trabajos permanentes. Acá está el doctor Miguelis, la doctora Weinman y tantos otros que a lo mejor me olvido. Pero no solo en el ámbito del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios.
en las distintas áreas de la casa hay hombres que se han formado en la vigencia de la democracia desde 25 años, en la práctica concreta del estudio y la formación parlamentaria. Y esto tanto en la legislación, en la legislatura nacional, como en las provinciales o en las municipales. Tantos como ellos, que uno los ve vuelta a vuelta y que los consulta y que estudia sus artículos, sus comentarios de obras, etcétera, y que son tan enriquecedoras, porque como decía Paulo Freire, el conocimiento es un comportamiento dialógico, es un comportamiento con el otro. Nosotros no pensamos, pensamos con los otros y porque están los otros. Y entre estos cabe destacar investigadores como Fermín Ubertone, como el doctor Pérez Nieves, como el doctor Luna, como el doctor Di Pecco, Mazzini, Beatriz Grosso, Pérez Boubón, Alejandra Esbetas, y en lo que hace mi trabajo muy especialmente a Cristina Magui, que me desasnó de muchos temas. Ella es doctora en traducción pública y me desasnó de muchos temas ahí de términos, porque ustedes saben que los ancestros nuestros muchas veces son tomados de la literatura extranjera, ¿no es cierto? Y hay temas técnicos que se podría hablar. Cualquiera de ellos podría estar aquí publicando sus investigaciones y hablando como lo estoy haciendo yo. Sin duda, esta gestión administrativa que empieza a llevar adelante la promoción de esos estudios también merece destacarse. Y el agradecimiento también al personal del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico de La Plata, quien permanentemente han tenido un trato cordial en esas mañanas permanentes de estudios e investigaciones. Y donde tomé los antecedentes ancestrales, que no voy a hablar porque Rosendo ya dijo todo. Los antecedentes nacionales los pude recuperar de la oficina en donde trabajo, con mis compañeros de trabajo. Ahí la veo a Claudia Lombardi, a Silvina García, a Alberto de Micheli, a todos que están permanentemente en su trabajo cotidiano. A veces los archiveros no somos muy bien reconocidos, a veces somos medio desvalorizados. Esperemos que esta gestión que lleve adelante la mudanza de nuestra dependencia y la instalación en forma, porque nosotros somos un poco la imagen del país, a veces, muchas veces también, y de este Senado, muchas veces ven figurar en algún libro, archivo del Senado de la Nación, o ven en un documental la fuente del archivo del Senado de la Nación, y esperemos que el presidente el año que jerarquizar el archivo e inaugurar la sala de investigación. Es el mejor, y ahí lo veo al profesor Elizalde, un defensor en sus cartas de lectores de los archivos permanentemente, es el mejor homenaje que este honorable Senado de la Nación puede hacer al Bicentenario de la Patria. El agradecimiento siempre a los que me hacen el aguante, a mi mujer y a mi hijo. Voy a ser sintético. Voy a ser sintético con las 3 conclusiones que saqué, pues no me quiero convertir como esos académicos aburridos que hablan y hablan y están esperados a ver cuándo termina. Pero voy a sacar las 3 conclusiones importantes que saqué en esto. Fueron 3. Una sobre el Instituto Senado. Todos consideramos el Senado como una Cámara Federal, la que representa
las autonomías provinciales, la que representa a las provincias. El Senado es mucho más que ello. El Senado viene desde la ancestralidad de la historia. El Senado, la palabra Senado viene de anciano, senex, senil, sensato, y viene de allá, de los orígenes de nuestra cultura de civilización. Algunos consideran anatema la palabra occidental, pero es la realidad porque fue en este mundo que se fue desarrollando el Senado. El Senado tuvo la Roma inmortal en su monarquía, en su república e incluso en su imperio. Y Roma cayó cuando se degeneró el Senado. Cuando el Senado cayó moralmente, ¿por qué? Porque ¿qué es un senador? Antes de ser representante de las provincias, tiene toda una historia y una genealogía, podríamos decir, que lo ubique. Son los hombres que tienen en sí, siempre fueron reconocidos como tal, esas virtudes cardinales de las que nosotros estudiamos en nuestros colegios. Deben ser los hombres templados, los hombres prudentes, los hombres justos, los hombres con fortaleza. Así se pensó el Senado. Y luego vinieron las democracias republicanas. Las democracias republicanas, a partir de esos aportes tan importantes como son el de la igualdad, de todos ante la ley, y surgieron con fuerza la representación popular. Y el Senado quedó como esa Cámara de Notables, porque fíjense que, vayan al artículo de la Constitución, yo no invento nada. Al senador se le pide mayor requisito de edad, por eso viene de la ancestralidad. Porque el hombre mayor era el hombre que por su experiencia había adquirido mayor sabiduría. Y además se le pide, y está todavía en la Constitución, y no lo reformaron en la reforma del 1994, de agosto de 1994, no le reformaron ese requisito de tener una renta. ¿Y qué significaba tener una renta? En esos tiempos que no había tanta igualdad, como cada vez se va logrando en la igualdad de derechos, que es una conquista fundamental también, eran hombres que tenían mayor poder económico. Y lo dice la Constitución, le exigía una renta anual y personal en sus ingresos. O sea, una renta y una mayor edad. Y está todavía en la Constitución. Por eso es la importancia fundamental del rol institucional que tiene el Senado. El Senado es la Cámara mediadora entre el unipersonal Poder Ejecutivo y el poder de la Cámara de Diputados que representa al pueblo. Y esos son los hombres que no se manejan con tanta pasión, que tienen mayor templanza y que tienen que tener más prudencia, incluso para sancionar hasta las leyes más revolucionarias que hay. Sobre el Instituto Jurídico Reglamento, ¿qué tengo que decir sobre el Instituto Jurídico Reglamento? El reglamento, y ya lo explicó Rosendo de alguna forma, es anterior al Senado. Rosendo habló del artículo 66 de la Constitución. Cada Cámara hará su reglamento, dice. Pero el reglamento en su centralidad ya estaba hecho en 1822. Una prueba más de cómo viene desde la historia, desde los tiempos y en nuestro caso en 1822. Y por último, ¿cuál es la filosofía política en que abrevaba el reglamento? Ese reglamento ancestral de la Sala de Representantes de 1822. Fue pensado para responder a un sistema político de organización de Estado al estilo inglés, donde en esos tiempos no se pensaba en una constitución escrita, ni siquiera en todo este tema de la división de poderes. Se inscribía en el marco del pensamiento triunfante, mercantilista inglés y racionalista.
el reglamento ancestral no contó con un pensamiento autóctono, como tuvimos nosotros con la Constitución, con uno de los primeros grandes pensadores argentinos, como fue Juan Bautista Alberdi. No hubo un Alberdi para el reglamento. ¿Qué hicieron? Bueno, Bernardino Rivadavia, que era la figura protagonista de la vida política en esos tiempos, fue a Inglaterra y le pidió a un tal Jeremías Bentham que le haga un reglamento. ¿Por qué? Porque lo que se consideraba progreso, evidentemente, venía de esas latitudes, sobre todo lo que consideraban progreso las clases dirigentes de esa época. Así se hizo el reglamento. ¿Qué pensaba este inglés inspirador y redactor de nuestro reglamento ancestral? Que la felicidad del hombre dependía de la razón. Creador de la escuela que se dio en llamar utilitarismo y del famoso panóptico. Se inscribía entre los que pensaban que así, como desde la física de Newton, el hombre había podido armar máquinas, desde ya había producido un gran desarrollo científico y tecnológico en la humanidad, no lo podemos negar desde ya. El problema que tenía era que, bueno, si se podía hacer eso con las máquinas, también se podía hacer con las normas jurídicas. Y así, por eso, cuando tomamos el reglamento, vemos una cosita total armado como un sistema. Con títulos, capítulos, epígrafes, numeración, todo está armado. Porque era la idea, bueno, la felicidad va a venir con esto. Los hombres van a vivir en paz social, los hombres van a encontrarse ellos mismos. Y me permiten que haga una reflexión después de estos análisis. Es una reflexión personal, producto de mis 61 años de vida y de haber estado aquí en la vida política, de haber sido política no, militante ni activista, no, porque acá he sido un funcionario público. De mi juventud, donde tenía los ideales, vivía la juventud como con Rosendo en la década del 70. Una definición: soy un archivista, parlamentario, docente. Y lo hago como católico, como cristiano, como hermano menor de los judíos y como sostenedor que todos los hombres del mundo de buena voluntad tienen derecho a expresar libremente sus ideas sin censura previa ni represión previa. Y permítanme que los lea y con esto termino, porque siento una obligación moral de decirlo. No hay felicidad posible, no hay convivencia posible, no hay paz social posible, no hay proyecto alguno, tenga el sesgo político que tenga, si este no surge del corazón profundo del hombre, que consiste principalmente en estar siempre atentos, en no caer en esas falencias tan comunes que caemos los humanos como ser el egoísmo y la soberbia. Si el corazón fuese todos los días un poco más generoso, los que gozamos de un plato de comida y de una cama caliente, no tendríamos que estar tan inseguros por si nos roban o matan por unos míseros pesos, o nuestros hijos por un par de zapatillas. Ni el triste espectáculo de semejantes revolviendo la basura todas las noches para llevar un plato de comida a sus hijos. Esto sí es un escándalo, aunque alcance a un 50, a un 40, a un 30 o a un 20% de la población. Buenas tardes y gracias a todos.
No, lo invitamos a compartir el diálogo, un café con el autor. Le agradecemos muchísimo la presencia y fundamentalmente, bueno, decirle a Julio que se quede tranquilo, que el tema de la infraestructura del archivo está en marcha, está en proceso de licitación y seguramente el año que viene va a estar en las instalaciones que este director y que este archivo merece. ¿Sí? Sí, por eso. Y fundamentalmente tomemos un café. Los que deseen, de alguna manera, más allá que nosotros vamos a remitir ejemplares a los despachos de las comisiones, por supuesto de los señores senadores, de las bibliotecas principales, en definitiva, a todo aquello que institucionalmente, a las provincias también, a las legislaturas provinciales, si hay alguna institución que desee un ejemplar, se puede dirigir al IFEP, ifep@senado.gov.ar o a los teléfonos 4010-3159 o 4010-3148. Estamos a disposición y bueno, lo invitamos a compartir un café. Muchas gracias.